Seguimos en Mercado Abierto, toca analizar ahora la macro de la jornada. Lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rocío, buenas tardes. Bueno, hemos tenido alguna referencia en Estados Unidos, por ejemplo, esa encuesta Halls de empleo, mientras están aumentando en las últimas horas esas dudas sobre si puede llegar una recesión en el país por las medidas que está tomando la nueva administración de Estados Unidos. Entiendo que también está sobre la mesa el debate de un escenario de esta inflación, ¿no? ¿Hay mucho de exceso, piensan ustedes, en todo, en todas estas expectativas del mercado, que quizás necesitaba una excusa, un temor para recortar, para caer? Bueno, Rocío, desde luego, bueno, el escenario macro, ¿no? Global de Estados Unidos, pues se ha deteriorado con bastante fuerza en las últimas semanas, ¿no? A raíz, por una parte, de toda la incertidumbre que hay en torno a los aranceles, a la política arancelaria de Donald Trump y lo que eso puede representar en materia del ciclo económico, ¿no? Efectivamente, hoy conocíamos, además bueno, de las cifras de empleo, conocíamos también los indicadores de confianza en FIP de pequeños y medianos empresarios, donde ya vemos claramente un deterioro de la confianza, ¿no? En línea con todo este entorno de incertidumbres y que, bueno, alimenta esa creciente expectativa de que en Estados Unidos puede haber cuanto menos una moderación muy intensa de la actividad económica. Eso por un lado. Y por otro lado, también, por ejemplo, las métricas del mercado laboral, como las cifras de nuevas vacantes hoy con la encuesta Jolts, nos siguen ofreciendo señales de tensionamiento de este mercado, ¿no? Hoy veíamos un incremento de esas vacantes por encima de las expectativas, lo que se traduciría probablemente en, bueno, mayores presiones al alza de los salarios y de los precios, con lo cual, bueno, mayor presión a la inflación. Con esta combinación, ¿no? De temores cíclicos por un lado y presiones al alza en la inflación por otro, pues efectivamente, ¿no? Se confirma una mayor probabilidad de este escenario de esta inflación que desde luego es lo que ha estado arrastrando a los mercados estadounidenses en jornadas recientes. Hemos visto correcciones del entorno del 10% del Nasdaq, por ejemplo, 5% en el caso del índice S&P y también una corrección importante del dólar, ¿no? Con más de un 5% en lo que lleva de año prácticamente acumulado en las últimas semanas frente al euro en particular y donde también parte de estas correcciones tienen que ver con la sobrevaloración relativa que tienen que traen, ¿no? Los activos estadounidenses, pero que desde luego se confirman o se fundamentan con el entorno de esta inflación que justamente se viene configurando. Hmm. Ha citado entre estos activos perjudicados al dólar. ¿Piensan que puede seguir recortando el billete verde estadounidense? Bueno, desde luego, Rocío, sí lo creemos, ¿no? Yo creo que se han dado cambios fundamentales, sobre todo en las últimas semanas, que justifican, y así lo hemos revisado en nuestras previsiones, una senda más depreciada del dólar este año de lo que inicialmente habíamos esperado, ¿no? Por una parte, ese cambio de paradigma muy radical que se ha venido produciendo en el entorno europeo, con esas nuevas políticas de expansión de gasto, expansión de las políticas fiscales, además de manera conjunta y en particular también en Alemania, ¿no? El motor de la economía europea, por un lado, es muy positivo a nivel fundamental, ¿no? Para el euro. Y por otro lado, pues todo este entorno de mayor probabilidad de recesión o mayor debilidad cíclica en Estados Unidos, pues también de manera fundamental podría estar Mm. debilitando al dólar de manera más estructural. Y creemos que efectivamente el tipo de cambio podría cerrar, o así lo hemos reflejado en nuestras previsiones de momento, en el entorno de cotas de 1.10, 1.12 para finales de este año y con un balance de riesgos incluso sesgado al alza sobre estas previsiones. No es verdad que a corto plazo y dada la apreciación muy fuerte del eurodólar en prácticamente las últimas jornadas, el riesgo a muy corto plazo es de, obviamente, de ver correcciones, ¿no? Estos movimientos en divisa suelen a muy corto plazo también estabilizarse ligeramente y hay una teoría, ¿no? Esta teoría que se conoce como la sonrisa del dólar que justifica que a corto plazo pues puedan producirse esas correcciones, ¿no? Y es la doble condición que tiene el dólar de, por un lado, responder positivamente a los diferenciales de tipos de interés de Estados Unidos frente al resto del mundo, que es prácticamente el driver, ¿no? Que ha estado dirigiendo esa depreciación del dólar en las últimas jornadas, pero por otro lado, y no debemos olvidar, también la reacción positiva del dólar ante un incremento del sentimiento de riesgo de los mercados a Mm. nivel global, ¿no? Y creemos que esta es una de las variables que puede, de hecho, justificar una corrección al alza del dólar, al menos a muy corto plazo, tras este movimiento muy intenso a la baja que ha tenido en sesiones recientes.
Ahora que tanto estamos vigilando los indicadores macro de Estados Unidos, mañana tenemos un dato interesante. ¿Qué esperan de ese IPC del último mes? Bueno, desde luego, dato obviamente clave, ¿no? La Reserva Federal sigue siendo aquí una variable muy importante a vigilar y creemos que en el dato de mañana, la inflación de febrero, ya veremos, bueno, niveles de crecimiento o de variación de la inflación, sobre todo en tasas mensuales, es decir, respecto a la inflación de enero, algo más moderada que el dato anterior. Recordemos que en enero salió un crecimiento mensual de la inflación en torno al 0,5%, un nivel altísimo, y para el dato de febrero esperamos que sea en torno a un 0,3%, algo más moderado, ¿no?, que este dato de enero, pero aún así un ritmo de crecimiento muy acelerado y desde luego todavía para nada coherente con esa senda de convergencia rápida al objetivo de inflación del 2%, ¿no? Con lo cual, bueno, un freno todavía bastante evidente para que la Fed pueda cometer esas rápidas bajadas de tipos de interés. Es verdad que en el entorno de las últimas sesiones y con todos estos temores que se vienen produciendo, la probabilidad de una tercera, de 3 recortes de tipos de interés de la Fed de este año es ahora más elevada. Así lo hemos ajustado también en nuestras previsiones y así también ya lo está descontando el mercado, pero en un entorno de inflación todavía muy tensionada, dudamos que la Fed pueda tener la capacidad de bajar mucho más los tipos de interés más allá de estas 3 bajadas, aun cuando, bueno, el ciclo económico probablemente así lo demande, ¿no? Hmm. Bueno, hoy hemos tenido alguna referencia macro en otros puntos del planeta. Por ejemplo, ¿qué le ha parecido ese dato de crecimiento que hemos conocido en Japón del último trimestre del 24? Se crece a un ritmo de 6 décimas frente a las 4 de los 3 meses anteriores, pero una décima por debajo de la anterior estimación que estaba en el 0,7%, ¿no? Bueno, Japón sigue siendo probablemente el país que va a contracorriente, ¿no? Es un país que, bueno, como bien refleja las cifras y pese a esta ligera corrección a la baja, está teniendo un crecimiento, una dinámica de crecimiento algo más positiva. Es verdad, y no debemos olvidar, ¿no?, que la mayor parte de este crecimiento responde a la demanda externa. En términos de demanda interna, Japón todavía no sigue, sigue sin mostrarnos una imagen algo más fortalecida y en todo caso creemos que justificaría, ¿no?, esa senda muy gradual de subidas de tipos de interés que estamos esperando para el Banco de Japón, ¿no? Pero en cualquier caso, y más allá del cuadro macro, del cuadro propiamente relacionado con la evolución de la actividad, donde más atención estamos poniendo en el caso de la economía japonesa y del Banco Central de Japón es en el crecimiento de los salarios, ¿no? Esa dinámica de salarios que pueda alimentar un ciclo de inflación suficientemente fuerte para que el Banco de Japón efectivamente continúe con esa senda de normalización de los tipos de interés, ¿no? Y aquí justamente a raíz de, las noticias que hemos conocido que Rengo, el sindicato más importante del país, estaría negociando un crecimiento de los salarios este año en el entorno del 6%, después de un año en que los salarios crecieron por encima del 5%, pues obviamente crece la expectativa de que el Banco de Japón esté cada vez más cerca, ¿no?, de seguir normalizando o subiendo los tipos de interés en este entorno. Y creemos que esa, desde luego, va a seguir siendo la clave más importante a vigilar en Japón. Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío.